No, ella es del PRD. Nada más que ella, si ella va a tomar asiento, entonces que el licenciado se siente, yo creo que acá a un lado para que no se siente ahí en la mesa. ¿No? Que iban a estar los dos. Ahí se va a caer, mejor ahí enfrente si quieres. Aquí asiento la Biblia. ¿Y por qué no vas a mover el cable? No, pero... Buen día, Vitali. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Buenos días. Hola. Buen día.
Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Hola, buenos días. Sí, sí, le escuchamos. Buen día, sí. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio. Buenos días, señoras y señores consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos acreditados y acreditadas ante este Consejo Municipal Electoral de Isidro Fabela. Secretaria, sean todos bienvenidos. Integrantes de este Consejo Municipal Electoral, siendo las 11:08 del día 29 de marzo de 2021, nos encontramos reunidos de manera semipresencial para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Federal, 144 de la Constitución Local, 1, numeral 2, 4, numeral 1, 6, 8, numeral 2, 44, inciso GG, 98, numerales 2 y 3, 104, incisos A, F, M, O y P, 217, 254, numeral 1, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
23, inciso J, de la Ley General de Partidos Políticos, 27, 29, 112, 167, numerales 1 y 2, 168 y 187, numeral 1, 188, 189, 192, numeral 1, 194, 201, numerales 1, 7, 202, numeral 2, 203 del reglamento de elecciones, 14, 115, fracción cuarta, 168, fracción novena, 185, fracciones 8 y 12, 191, fracciones 5 y 6, 196, fracción 9, 197 bis, 217, 219, 220, fracciones 1, 2 y 13, 221, fracciones 1, 7, 11, 12, 235 y 477, primer párrafo del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracciones 23 y 28, 6, 146, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16 y 23, 147, fracción primera, 148, fracciones 4 y 5, 149, fracciones 1 y 5, 151, fracciones 1, 152, 155, 156, 162, 166, 167, fracciones 5 y 6, artículos 171, 186, 189, 192 y 193, párrafo primero del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, acuerdo INE diagonal CG 188 diagonal 2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2020-2021. Acuerdo diagonal CG 189 diagonal 2020, por el que se aprueba la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021. Acuerdo YEM diagonal CG diagonal 31 diagonal 2020, por el que se autoriza a las áreas y órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México el uso e implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades, como medida sanitaria extraordinaria durante el periodo de actividades, como medida sanitaria extraordinaria durante el periodo de contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19, de fecha 23 de octubre del 2020. El calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto mediante el acuerdo número YEM diagonal CG diagonal 53 diagonal 2020 de fecha 17 de diciembre de 2020. Secretaria, en cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y quórum legal. Con gusto, señor presidente. Presidente, le informo que de conformidad con el artículo 221, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México y el artículo 156 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el 26 de marzo del presente mes y año y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los asistentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Patricia Aceves Eusebio. Gracias. Jocelyn Trejo Vargas. Presente. Gracias. José Juan Chavarría Vargas. Presente. Gracias. Heriberto Juárez Mejía. Víctor Hugo Paredes Osnaya. Luis Arturo Montoya Seferino. Marlene Miranda Espinosa. Abel Jiménez Marín. Carlos Ochigua Osnaya. Francisco Humberto Cadena Osorio.
Francisco Humberto Cadena Osorio. Presente. Gracias. Nancy Melesa Leija. María Montserrat Acosta Rojas. Presente. Gracias. Anayeli Osnaya Aguirre. Gracias. Ok. Ana Gutiérrez, representante del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Dónde está? Presente. Ah, ok, gracias. Ok. Pero ella es suplente, ¿no? Ana es suplente. Ok. Presidente, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, que establece que para que los consejos municipales puedan sesionar, es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberá estar el presidente o, en su ausencia, el secretario, así como los artículos 5, fracción 23, 146, fracción séptima y 148, fracción quinta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Me permito informar a usted que están presentes 5 consejeros y consejeras propietarios. Contamos con la presencia de 5 representantes de partido político propietarios y 3 representantes suplentes de partido. Y la de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Por favor, proceda a informar a los integrantes del Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto corresponde a la declaratoria del inicio de la sesión. Gracias. Integrantes del Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y la verificación por parte de la secretaria del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción 2 y 167, fracción quinta y sexta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11 horas con 17 minutos del día 29 de marzo del presente año, declaro el inicio de la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Isidro Fabel. Secretaria, para continuar con el desarrollo de la sesión, por favor, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto corresponde a toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal, integrante de la Junta Municipal. Gracias, secretaria. Integrantes del Consejo Municipal, con fundamento en el artículo 146, fracción cuarta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento procederé a tomar protesta de ley al ciudadano Francisco Humberto Cadena Osorio, representante suplente del partido Morena, al ciudadano Carlos Oshiwa Osnaya, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, a la ciudadana Ana Gabriela Crisóstomo Gutiérrez, representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano. Representantes de los partidos políticos han sido acreditados. Por favor, ¿se pueden poner de pie? Los asistentes. Han sido acreditados y habilitadas para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable,
e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección ordinaria de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de México 2021, por lo que pregunto a ustedes, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género que rigen las actividades del Instituto. Contesten, por favor. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado de México se los demanden. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Por favor, secretaria, para continuar con el desarrollo de la sesión, le solicito de lectura el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto corresponde a lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, presidente, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este consejo con la debida anticipación. Gracias, secretaria. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. Los puntos del orden del día son los siguientes. Lista de asistencia y verificación de quórum. Perdón, ¿sí puedes repetir? Te comento, Heriberto, que se los hicimos llegar también por WhatsApp en el grupo. Ok, mire, ningún problema. Ahorita, que las fechas me puede apoyar proporcionándole un código de copias de todos los informes que se les giraron. Por favor. Los tienes, Viri, por favor. Ahorita se proporciona la consejera. Continúo. Licenciado. Pues sí. Pueda suceder, licenciado, pero ya son cuestiones técnicas ahora sí que del equipo de usted, su correo electrónico, porque se envían bien. Y también, precisamente, se los hacemos también llegar vía WhatsApp para que también nos tengan disponibles por los dos medios, tanto correo electrónico como WhatsApp. Entonces, si tienen ese problema, pues sí, coméntenlo con un poco de anticipación para que nosotros podamos ver otra manera de podérselos hacer llegar. ¿Ahorita? Sí. Sí, claro. No, igual, ahorita necesitas, le podemos proporcionar igual el código de copias sin ningún problema. ¿Sí? Ok. Continúo. Punto número 1, lista de asistencia y verificación de quórum. 2, declaratoria del inicio de la sesión. 3, toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en un caso. 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5, análisis, discusión, en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control,
precisos sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Punto número 6, informe sobre el avance del acondicionamiento y condiciones de equipamiento de las áreas que funcionarán como bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral y depósito de material electoral. Punto 7, informe sobre el acompañamiento a los recorridos de examinación de los lugares propuestos para la ubicación de casillas. Punto número 8, informe sobre la aprobación del número y ubicación de las casillas extraordinarias y especiales por parte de los consejos distritales del INE. Punto 9, informe sobre la aprobación del número y ubicación de las casillas básicas y contiguas por parte de los consejos distritales del INE. Punto número 10, informe sobre las actividades realizadas respecto de la estrategia para la promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado en el proceso electoral local 2021, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante el acuerdo número IEM/CG/56/2020. Punto número 11. Informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral. Punto número 12. Informe sobre la convocatoria y el proceso de reclutamiento de los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales. Punto número 13. Informe sobre el avance de la ubicación, instalación y habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos, CAT, en cumplimiento del acuerdo IEM/CG/50/2021. Punto número 14. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de la ciudadanía interesada en participar como observadores u observadoras electorales, así como cursos impartidos y expedientes remitidos a la presidencia del Consejo Distrital correspondiente del INE. Punto número 15. Informe sobre la acreditación de observadores y observadoras electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Punto número 16. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del instituto en su caso. Punto número 17. Proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de febrero de 2021. Discusión y aprobación en su caso. Punto número 18. Informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de febrero de 2021. Punto número 19. Informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021. Punto número 20. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Municipal del 26 de febrero al 28 de marzo de 2021. Punto número 21. Informe sobre los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal Electoral del 26 de febrero al 28 de marzo de 2021 en su caso. Punto número 22. Asuntos generales. Punto número 23. Clausura de la sesión. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorpore en asuntos generales? Por favor, síganse a manifestarlo levantando la mano. Sí, claro, con gusto, consejero.
Gracias. Por favor, secretaria, proceda a solicitar el consenso a los representantes de los partidos políticos y someter a votación el orden del día. Claro, señor presidente. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat, de conformidad con el artículo 186 del reglamento para órganos concentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora que de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de aprobar el orden del día sirvan para presentarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidencia. A favor. Gracias. De la consejera Patricia Aceves Eusebio. Gracias. De la consejera Jocelyn Trejo Vargas. A favor. Gracias. Gracias. Del consejero José Juan Chavarría Vargas. Gracias. Del consejero Heriberto Juárez Mejía. Gracias. Del consejero Víctor Hugo Paredes Osnaya. A favor. Gracias. Presidente, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de los partidos políticos y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, en razón de que anexo a la convocatoria de esta sesión les fue remitido en medio electrónico dos informes correspondientes a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 y 20, con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos, en razón de haber sido previamente circulados. Secretaria, por favor, proceda a solicitar el consenso a las representaciones de los partidos políticos y someter a votación la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, presidente. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. En vista de que no se observa ninguna negativa, señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de aprobar la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, sírvanse a manifestarlo por pregunta expresa. Solicito el voto de la presidencia. A favor. Gracias. De la consejera Patricia Aceves. Gracias. De la consejera Jocelyn Trejo Vargas. A favor, gracias. Gracias. Del consejero José Juan Chavarría Vargas. Gracias. Del consejero Heriberto Juárez Mejía. Del consejero Víctor Hugo Paredes Osnaya. A favor. Gracias. Presidente, le informo que la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de los partidos políticos y por mayoría de votos de las consejeras y los consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, secretaria. Por favor, proceda a informar a este consejo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral,
así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán a cada mesa directiva de casilla. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Integrantes del Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y material electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al respecto. Por favor, Leona, si pueden proporcionar el informe correspondiente. Ahorita en un momento más se lo proporcionan, consejero. Si me lo permite el Consejo y los representantes de partido, ¿puede permitirme darle lectura al acuerdo en atención al consejero para que tenga conocimiento preciso y también nosotros aclaremos los puntos que puedan precisarse? Bien, procedo a dar lectura. Acuerdo número IEM, diagonal CM 039, diagonal AC 01, diagonal 2021, por el que se designa el personal de la Junta autorizado para acceder a la bodega de resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán a cada mesa directiva de casilla. Antecedentes. 1. El 5 de enero del 2021, el Consejo General celebró sesión solemne para dar inicio al proceso electoral 2021 para las elecciones ordinarias para elegir diputados y diputados a la 61 legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2021 al 4 de septiembre de 2024 y de integrantes de ayuntamiento de los 125 municipios del Estado para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. 2. El 14 de enero de 2021 se llevó a cabo la sesión de instalación de este Consejo Municipal Electoral de Isidro Favela, Estado de México. 3. En sesión extraordinaria celebrada el 29 de enero de 2021, el Consejo General, mediante acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 36, diagonal 2020, aprobó el procedimiento para la verificación del acondicionamiento y equipamiento tanto de las bodegas de resguardo de documentación electoral en las instalaciones de las juntas distritales y municipales electorales, como de las de depósitos de material electoral en las instalaciones de las juntas municipales electorales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2021. 4. En sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2021, el Consejo Municipal Electoral de Isidro Favela, Estado de México, informó sobre la determinación y verificación del área dispuesta como bodega de resguardo de documentación electoral para garantizar que el espacio cuente con las condiciones necesarias para salvaguardar la seguridad de la documentación electoral
además de los requerimientos de acondicionamiento y equipamiento necesarios para su funcionamiento. Consideraciones. 1. Competencia. Este Consejo Municipal Electoral es competente para aprobar al personal de la Junta autorizado para acceder a la bodega de resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, en términos de lo previsto en los artículos 217 y 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México. 2. Fundamento. Constitución Federal. El artículo 41, base quinta, dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. El apartado C de la base citada en el párrafo anterior señala que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales en términos que señala la propia Constitución Federal. LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 98, párrafo 2, establece que los organismos públicos locales son autoridad en la materia electoral en términos de lo que establece la Constitución Federal, la referida ley y las leyes locales correspondientes. El reglamento de elecciones. El artículo 167, numeral 2, señala que a más tardar el 30 de marzo del año de la respectiva elección, cada consejo distrital del INE y del órgano competente del organismo público local deberá aprobar mediante acuerdo lo siguiente. A. Designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. B. Designación de una persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. El artículo 168, numeral 1, señala que la presidencia de cada consejo distrital del o de cada órgano competente del organismo público local será responsable de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. El artículo 168, numeral 2, establece que solamente tendrán acceso a la bodega electoral funcionarios y personal autorizados por el propio consejo respectivo, a quienes se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos número de folio, fotografía, referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano desconcentrado correspondiente, mismo que deberá aportarse para su ingreso a la bodega. De la Constitución local. El artículo 11, párrafo primero, menciona que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de gobernador o gobernador, diputadas y diputados a la legislatura del Estado, de las integrantes de los ayuntamientos, son una función que se realiza a través del INE, del organismo público local del Estado de México denominado IEM, del Código Electoral del Estado de México. El artículo 168, primer párrafo, establece que el IEM es el organismo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. Del mismo modo, las fracciones primera y sexta del tercer párrafo del referido artículo señalan que son funciones de este instituto aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal, la legislación general de instituciones y procedimientos electorales, la Constitución local y la normatividad aplicable, así como llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. El artículo 214, párrafo primero, fracciones primera y segunda, menciona que cada uno de los municipios, el Instituto Electoral del Estado de México contará con una junta municipal y un consejo municipal electoral. El artículo 215 señala que las juntas municipales son órganos temporales que se integran para cada proceso electoral ordinario por un vocal ejecutivo y un vocal de organización electoral. El artículo 217 señala que los consejos municipales electorales funcionarán durante el proceso para la elección de ayuntamientos y se integrará por dos consejeros, que serán el vocal ejecutivo y el vocal de organización electoral, quienes fungirán como presidente y secretario del consejo respectivamente, así como por 6 consejeros electorales y un representante de cada uno de los partidos políticos con registro. El artículo 220, fracción segunda, estipula que entre las atribuciones que tienen los consejos municipales electorales está
la de intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de los ayuntamientos. El artículo 288 establece que para la emisión del voto se imprimirán las boletas electorales para cada elección, las que serán conforme a lo que apruebe el Consejo General, el cual para también tomará las medidas que estime pertinentes, así como las características de la documentación y material electoral se determinarán en términos de lo señalado en las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados por el INE y el IEM. El artículo 292 menciona que las boletas electorales deberán estar en poder de los consejos distritales o municipales, según corresponda, 15 días antes de la jornada electoral. Asimismo, el citado artículo de la fracción primera establece que para el control de las boletas, las juntas del Instituto Electoral del Estado de México deberán designar con la oportunidad debida el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral de las elecciones. El artículo 295 determina que a más tardar 10 días antes de la jornada electoral estarán en poder de los consejos municipales o distritales, según sea el caso, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. El artículo 347 establece que bajo su más estricta responsabilidad, los consejeros distritales o municipales deben resguardar en forma adecuada la paquetería electoral que reciben. Una vez cerrada la bodega o lugar de resguardo de la paquetería, solo se puede volver a abrir con la presencia de la mayoría de las representaciones de partidos políticos o candidatos independientes. 3. Motivación. Atendiendo a lo señalado en el artículo 167, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, este Consejo Municipal Electoral, previa a la celebración de esta sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo, conoció la propuesta por medio de la cual se determina al personal de la Junta autorizado para acceder a la bodega y de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Por lo anterior, y una vez analizada la propuesta del personal de la Junta autorizado para acceder a la bodega de resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, este Consejo Municipal Electoral de Isidro Fabela, Estado de México, determina lo siguiente. Durante la ejecución de las boletas electorales y la documentación electoral en el Consejo Municipal Electoral, se propone a la ciudadana Ana María Rosas Fernández, auxiliar de logística. Durante el día de la jornada electoral, para depositar los paquetes electorales que sean recibidos de cada una de las casillas electorales, una vez que los resultados del acta de escrutinio y cómputo han sido conocidos por el Consejo, se propone a Ana María Rosas Fernández, auxiliar de logística de esta Junta. Durante el cómputo municipal que se realizará el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, de igual forma se propone a Ana María Rosas Fernández como auxiliar de logística. Y durante el recuento de votos, en su caso, a la ciudadana Ana María Rosas Fernández, auxiliar de logística de esta Junta. En las actividades durante el cumplimiento de actividades específicas derivadas de la legislación electoral y de las ordenadas por la autoridad administrativa electoral local o nacional, así como en atención de requerimientos que realice el Tribunal Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o cualquier autoridad con atribución en la materia, se propone a la ciudadana Edith Becerril Rosas, auxiliar de Junta de esta Junta Municipal. En caso fortuito o de fuerza mayor que sea justificado, fundado y motivado por el Consejo Municipal Electoral, previo aviso a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección de Organización, de igual forma a la ciudadana Edith Becerril Rosas, auxiliar de Junta. Y una vez que se haya celebrado la sesión de clausura del Consejo Municipal Electoral durante la remisión y entrega de los paquetes electorales a la Dirección de Organización para su resguardo en las bodegas del órgano central, se propone a Edith Becerril Rosas, auxiliar de Junta. El responsable de la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla durante el conteo, sellado, seleccionado y agrupamiento de las boletas electorales y documentación electoral
así como la integración y armado por sección electoral y casilla de los paquetes de documentación, se propone a Edith Edil Rosas, auxiliar de Junta. Por lo fundado y motivado, se acuerda, primero, se aprueba el personal y funcionarios señalados en la consideración 3, motivación, de acuerdo con las distintas actividades señaladas. Segundo, el personal y funcionarios de la Junta autorizada para acceder a la bodega de resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, podrán ser sustituidos por renuncia, fallecimiento o remoción en sesión del Consejo Municipal Electoral, lo cual se informará a la Secretaría Ejecutiva, marcando copia a la Dirección de Organización dentro de las 24 horas siguientes a la sustitución. Tercero, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral, de conformidad con la normatividad aplicable, podrán tener acceso al área destinada como bodega de resguardo de documentación electoral, apoyar al personal designado y aprobado, si resultare necesario en las actividades delegadas a la consideración 3, motivación. Las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes acreditadas ante este Consejo Municipal Electoral, podrán participar únicamente como observadores en las actividades realizadas por el personal aprobado en el punto primero del presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la secretaria de este Consejo Municipal Electoral para que informe al Consejo General por conducto de la consejera presidenta provisional de la aprobación del personal y funcionarios de la Junta autorizados para acceder a la bodega de resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla en un plazo de 3 días hábiles a partir de la aprobación de este acuerdo. Así lo aprobaron por unanimidad o mayoría de votos las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Isidro Fabela, Estado de México, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2021. Eso es cuanto. Este es el proyecto de acuerdo sobre la asignación del personal en razón de las actividades que tenemos que desarrollar con la apertura de bodega y en función del tiempo que estará el personal mencionado en su periodo de contratación, ¿sí? Como personal de la Junta. Para proceder con el desarrollo de la sesión, le pido a la secretaria someter a consenso el acuerdo y a votación de los consejeros. Con gusto, señor presidente. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área de que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, lo manifieste expresamente. Me permito, antes de continuar, me permito informarle al Consejo que siendo las 11:38, se integra a la mesa de sesiones el licenciado Arturo Montoya Seferino, representante propietario del Partido de Acción Nacional, de manera virtual. Asimismo, siendo las 11:43, se integra también a la mesa de trabajo la licenciada Marisol Flores Rosas, representante propietaria del Partido Movimiento Ciudadano. En intercambio de la representante suplente Ana Gabriela Crisóstomo Gutiérrez. Si puede continuar, por favor, secretaria. Sí, con gusto, señor presidente. En vista de que no se observa ninguna negativa, señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del reglamento para órganos desconcentrados
del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de la aprobación del acuerdo por el que se designa el personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, sirvan a manifestarlo a pregunta abierta. Solicito el voto de la presidencia. A favor. Gracias, señor presidente. De la consejera Patricia Aceves Eusebio. Gracias. De la consejera Jocelyn Trejo Vargas. Consejera Jocelyn Trejo Vargas, que nos está acompañando de manera virtual. Su voto. Del consejero José Juan Chavarría Vargas. Del consejero Heriberto Juárez Mejía. Del consejero Víctor Hugo Paredes Osnaya. A favor. Gracias. Presidente, le informo que el acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de los partidos políticos y por la mayoría de los votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Presidente, le informo que el acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área de resguardo ha sido aprobado por la mayoría. ¿Es cuánto, licenciado? Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes del Consejo, les comento que el acuerdo y en diagonal CM 039 diagonal AC 01 2021 será anexado al acta de esta sesión ordinaria. Le pido a la secretaria desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el avance del acondicionamiento y condiciones de equipamiento de las áreas que funcionarán como bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral y depósito de material electoral. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Debido a que el informe en mención les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha señalado su dispensa de lectura, me pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho documento. Aquí nada más me permito referirles que la bodega de resguardo de documentación y material electoral es la misma. ¿Sí? No tenemos otro espacio para ocuparlo para el material. Entonces, la bodega se tuvo que dividir en dos partes, ¿sí? De acuerdo a los lineamientos, para tener en el mismo espacio, pero por separado la documentación y en el otro espacio el material electoral. Entonces, el día sábado se hizo esa adecuación, ya está en la bodega. Entonces, solamente para estar al 100% nos faltaría la colocación de las alarmas y las cámaras que van en el interior de la bodega. ¿Sí? Bien. Le informo al Consejo que siendo las 11 horas con 52 minutos, se integra a la mesa de trabajo la ciudadana Verónica Guerrero Ruiz, representante suplente del Partido del Trabajo de manera presencial. No, virtual. De manera virtual. De manera virtual. Le pido a la secretaria nos informe del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el acompañamiento a los recorridos de examinación de los lugares propuestos para la ubicación de casillas. ¿Es cuánto? Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre el acompañamiento a los recorridos de examinación de los lugares propuestos para la ubicación de casillas les fue circulado previamente con la convocatoria
y se ha dispensado su lectura, pregunta a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Bien, al no observar participaciones, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de la tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, si puede continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Señoras y señores, integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de la aprobación del número y ubicación de las casillas extraordinarias y especiales por parte de los consejos distritales del INE. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Integrantes del consejo, el informe les fue remitido con anticipación a través de sus correos electrónicos, por lo que pregunto si tienen alguna observación al respecto. Como es de su conocimiento, solamente se instala una casilla extraordinaria en la localidad Jarros. Las casillas especiales no se instalan aquí en el municipio. Solamente a nivel distrital se instalan 2 casillas especiales a nivel distrital. Bien, en vista de que no hay comentarios al respecto, el informe al respecto será anexado al acta de la sesión. Le pido a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la aprobación del número y ubicación de las casillas básicas y contiguas por parte de los consejos distritales del INE. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. De igual forma, integrantes del consejo, debido a que el informe sobre la aprobación del número y ubicación de las casillas básicas y contiguas les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Bien, no se observan participaciones con los asistentes ni de manera virtual, por lo que se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de la tercera sesión ordinaria. Secretaria, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre las actividades realizadas respecto de la estrategia para la promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado en el proceso electoral local 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo número IEM/56/2020. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre las actividades realizadas respecto de la estrategia para la promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado en el proceso electoral local 2021 les fue circulado previamente adjunto a la convocatoria de esta sesión y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que existen intervenciones, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta tercera sesión ordinaria. Secretaria, le pido por favor continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral les fue circulado previamente adjunto a la convocatoria de esta sesión y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación de dicho informe. Toda vez que no existen participaciones, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de la tercera sesión ordinaria. Secretaria, si nos puede informar del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la convocatoria y el proceso de reclutamiento de los supervisores y supervisoras electorales y capacitadores o capacitadoras asistentes electorales locales. ¿Cuánto?
Gracias, secretaria. Integrantes del Consejo, el informe referido les fue circulado con anticipación para su conocimiento a través de sus cuentas de correo y WhatsApp, por lo que pregunto si tienen algún comentario al respecto. De no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de la tercera sesión ordinaria. Secretaria, le pido por favor continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. E integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el avance en la ubicación, instalación y habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos, CAT, en cumplimiento del acuerdo bien diagonal TQ, diagonal 50, diagonal 21. ¿Es cuánto? Bien, aquí solamente comentarles que este centro de acopio y transmisión de datos es el espacio físico que se va a utilizar el día de la jornada electoral para el funcionamiento del programa de resultados electorales preliminares, PREP, y esta área se ubica en la parte, en el nivel en el que estamos, y en el área que está aquí al fondo. ¿Sí? Se observa aquí al fondo donde están el personal. Esa es la que se va a ocupar como área PREP. ¿Sí? Entonces, de esa área solamente hay que habilitarla con el equipo de cómputo que se va a requerir para esta actividad. ¿Sí? Bien, en virtud de que también el informe les fue proporcionado con anticipación, les pregunto si tienen algún comentario u observación. De no ser así, se tiene por presentado el informe y será anexado al acta de la tercera sesión ordinaria. Secretaria, le pido continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadores y observadoras, así como cursos impartidos y expedientes remitidos a la presidencia del Consejo Distrital correspondiente del INE. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Integrantes del Consejo, al respecto me permite informarles que no se han recibido solicitudes con relación a la convocatoria para participar como observadores electorales. ¿Es cuánto? Secretaria, le pido continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la acreditación de observadores u observadoras electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral de la entidad. Gracias, secretaria. Ya que se ha dispensado la lectura de este punto, les pregunto si tienen alguna observación al respecto. Bien, gracias. De no existir participaciones, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de la tercera sesión ordinaria. Secretaria, le pido continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del instituto en su caso. ¿Cuánto? Gracias, secretaria. Con relación a este punto, les informo que este Consejo Municipal no ha recibido quejas o denuncias en materia de propaganda electoral. Si tienen algún comentario al respecto, por favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Bien, le pido a la secretaria continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de febrero de 2021. Discusión y aprobación en su caso. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria.
Al respecto, les informo que el informe fue circulado con debida anticipación para su consulta. Les pregunto si tienen alguna observación o comentario con el informe mensual de Consejo. De no ser así, le pido a la secretaria, por favor, proceda a solicitar el consenso a las representaciones de los partidos políticos y someter a votación el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de febrero de 2021. Claro que sí, presidente. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de febrero de 2021, lo manifieste expresamente. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat, ni de los presentes, de conformidad con el artículo 186 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de febrero de 2021, sírvanse manifestarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidencia. A favor. Gracias. El voto de la consejera Patricia Aceves. Gracias. El voto de la consejera Jocelyn Trejo Vargas. No se escucha, Jocelyn. Jocelyn, ¿ya nos escuchas? Si gustas, puedes levantar la mano si es a favor. Perfecto, gracias. Del consejero José Juan Chavarría Vargas. Gracias. Del consejero Heriberto Juárez Mejía. Gracias. Del consejero Víctor Hugo Paredes Osnaya. A favor. Gracias. Presidente, le informo que el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de febrero de 2021 ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de los partidos políticos y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Les comento que el informe será anexado al acta de esta sesión ordinaria. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de febrero de 2021. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Integrantes del Consejo, debido a que el informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de febrero de 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. De no existir intervenciones, le pido a la secretaria continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Al respecto, me permite informarles que les fue enviado el informe correspondiente a través de un listado con los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto y que resulta importante darles lectura para dar cumplimiento oportuno a lo que nos compete. Gracias. Si no tienen alguna observación en cuanto a los acuerdos, procedemos con el siguiente punto del orden del día. Por favor, secretario, ¿se puede continuar? Sí, con gusto, señor presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde
al informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la Vocaría de Organización Electoral de la Junta Municipal durante el periodo del 26 de febrero al 28 de marzo de 2021. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretaria. Con relación a este tema, la Vocaría de Organización no ha recibido solicitudes de actuaciones de oficialía electoral. Si tienen algún comentario al respecto, por favor, si nos lo pueden mencionar. Bien, no observo participaciones en línea ni tampoco de manera presencial. Por lo tanto, le solicito a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Municipal Electoral del 26 de febrero al 28 de marzo de 2021 en su caso. Gracias. Gracias. Integrantes del Consejo, les comento que no hemos recibido recursos de impugnación ante el Consejo Municipal. Si no tienen comentarios al respecto referente a este punto, vamos a proseguir con el siguiente punto del orden del día. Por favor, secretaria, proceda a informar al Consejo del siguiente punto. Sí, con gusto, presidente. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. De conformidad con el artículo 166 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestarlo levantando la mano. Ok, vamos a tomar nota. Bien, si no existen solicitudes, vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la clausura de la sesión. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente tercera sesión ordinaria de este Consejo Municipal de Isidro Favela, siendo las 12 horas con 17 minutos del día 29 de marzo de 2021. Agradeciendo a todos ustedes su asistencia a esta sesión del Consejo. Muchas gracias. Bien, la petición para el acta de la sesión es la siguiente. Estamos previendo una hora de... 2 horas y media. Son 2 horas y 3. A las 3 de la tarde, de favor, si pueden acompañarnos aquí en la Junta para la firma del acta correspondiente. Ya a las 3 de la tarde ya la tendríamos lista. Sí es importante que nos hagan favor de venir a firmar el acta, los que fingieron en la mesa de trabajo, así como los consejeros y consejeras. ¿Sí? Pues muchas gracias. A los que nos acompañaron de manera virtual, pues muchas gracias también. Y pues nada más nos esperamos aquí en la Junta para la firma del acta. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y gracias, hasta luego. Gracias.